Dios les bendiga a todos. Dios les bendiga a todos los hermanos que están por entrar a la transmisión. Dios les bendiga a todos los hermanos que nos están viendo desde el otro lado de la pantalla. Dios les bendiga. Visítanos en nuestra página de Facebook, que es donde estamos transmitiendo ahora, en MPI Ciudad de Sion, Colonia Cuscatlán. También nos puedes buscar como @Ciudad de Sion el Walter. También en YouTube, suscríbete en el canal de MPI CS Colonia Cuscatlán. Ya estamos comenzando nuestra transmisión con nuestra página de Facebook, con nuestro hermano David Lizama. Estamos por comenzar nuestra transmisión. Si tienes alguna petición o algo, saludar o pues pon un comentario mientras estamos transmitiendo. Ya estamos por comenzar nuestra transmisión. Dios bendiga a los que se están uniendo a la transmisión. Milagro Chávez, Crispin Reyes, Pete Rodríguez. Dios le bendiga a todos. Pues aquí estamos con un problema técnico. Dios le bendiga, hermano Oscar Amaya. Estamos por comenzar nuestra transmisión. Ya estamos por comenzar nuestra predicación del día con nuestro hermano David Lizama. Ya estamos por comenzar. Y les dejo con nuestro hermano pastor David Lizama. Dios les bendiga. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Repita eso conmigo. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pedimos la bendición del Padre. Buen Dios, en esta preciosa tarde, Señor, le damos gracias. Gracias por visitarnos a través de la alabanza. Y nos da el privilegio, Señor, de declarar esas alabanzas a su nombre, de declarar su señorío, su grandeza, Señor, por lo cual estamos muy agradecidos, Padre.
Oh, por habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Gracias, porque aquel corazón contrito y humillado que se acerca a su presencia, Señor, sin duda usted lo ha de visitar, mi Dios amado. En esta hora, Padre, pedimos su bendición, y sea usted, oh Dios de la gloria, a través de su Espíritu Santo, guiándonos a través de esta palabra, ministrando nuestra mente y nuestro corazón, para bendición de nuestras almas. Lo pedimos, mi Dios amado, y para gloria suya, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. La importancia de la membresía. Vean, hermanos, lo que el apóstol Pablo está detallando en el libro, en estos versículos que hemos tomado, y está haciendo referencia a la autoridad. Diga conmigo, la autoridad. La autoridad, hermanos. Fíjese que hay algo que no entiendo muy bien del todo. ¿Cómo nosotros, no sé si esto es por causa literalmente del pecado, o cómo es que nosotros hacemos como conciencia de las cosas que vemos, pero no de las que no vemos? ¿A qué me refiero? Fíjese que a nosotros no nos cuesta someternos a las autoridades terrenales. Mire, hay jóvenes que hasta se desesperan por cumplir los 18 años para ir a sacar el documento único de identidad. Pero en realidad, hermanos, ¿para qué se necesita el documento único de identidad? ¿Cuál es el objeto? ¿Quién fue el que lo propuso? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo estableció? Porque de alguna manera nos acostumbramos a que es que la ley lo establece y simplemente lo debemos de cumplir. ¿Y por qué nadie se queja? ¿Por qué nadie dice, no, yo no voy a sacar el DUI? Esas son tonterías. Yo no voy a sacar licencia de conducir. Eso lo pusieron los del gobierno. Yo no voy a sacar partida de nacimiento. ¿Por qué no los quejamos? Estas cosas que fueron establecidas por el gobierno. ¿Por qué? Porque sabemos que estas cosas nos traen beneficio social. Porque sabemos, iglesia, de que estas cosas son parte de que nosotros tengamos una identidad. El que tiene documento único de identidad, en cualquier parte del mundo que vayas, van a saber que es salvadoreño, que es nacido en El Salvador. Amén. El que porta licencia de conducir le da la autoridad, o lo voy a decir de esta manera, el permiso ante las leyes de poder conducir un automotor, un vehículo. Y para hacer, hermanos, regulaciones de que no vayan a haber alteraciones en nuestra sociedad, porque trate de imaginarse cómo sería que fuera, hermanos, que la licencia de conducir, quiero poner este ejemplo, ¿cómo sería si la licencia de conducir al momento de irla a sacar no hubiera ningún requisito, nada más que solamente el DUI? Yo creo que todos tuviéramos licencia aquí, ¿verdad? Todos, aunque sea por andar ahí en la cartera, ahí la anduviéramos. Ahora bien, levánteme la mano todos los que pueden manejar. 2, 4, 5 conmigo, 6. Como 6 de todos los que estamos aquí, solo 6 pueden conducir. Ahora trata de imaginarse todo el resto en un vehículo, solo porque tiene licencia. ¿Qué pasaría? Sería un caos total. Ya se puede imaginar todos los accidentes que hubieran de tránsito. Ya se pueden imaginar todo el caos que habría, muerte por todos lados. Con que aún los que pueden sufren accidentes, y algunos muy, muy aparatosos. Ahora una persona en un vehículo que no puede conducir, solo por el hecho de que tiene licencia. Quiero que entienda, amados hermanos, que lo que el apóstol Pablo está diciendo
que toda persona, aquí está hablando no solamente de los creyentes, ahora, los creyentes son los primeros que deben de dar ejemplo. Los cristianos somos los primeros, hermanos, en los que debemos de ser el ejemplo acerca de obedecer las leyes. ¿Por qué? Porque como cristianos sabemos que todas las autoridades, por lo que dice el apóstol Pablo, fueron puestas por Dios. Todas fueron puestas por Dios. Oiga lo que dice el apóstol Pablo, el verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, oiga lo que dice el apóstol, por Dios han sido establecidas. Todas las autoridades que existen sobre la faz de la tierra existen porque así Dios lo determinó. Es decir, que aunque pensemos que aún los gobiernos pudieran ejercer autoridad autónoma, ¿cómo así? Que no tienen a quién entregarle cuentas. Déjenme decirles que estamos muy equivocados. Todos los gobernantes un día le entregarán cuentas al Señor, porque Dios fue quien los puso en esos lugares. Fue Dios quien los puso en esos gobiernos, en esas posiciones. Fue Dios, aleluya. Por eso, hermanos, es importante que oremos por los gobiernos, por los gobernantes. Es importante que nosotros en nuestras oraciones, hermanos, clamemos por ellos, que entiendan que hay un ser superior a quien le van a entregar cuentas. Por eso el apóstol está diciendo toda autoridad, todo lo que usted conozca acerca de leyes, gobiernos, aunque hayan sido buenos, hayan sido malos, todos fueron puestos por Dios. Todos ellos, Dios les dio una oportunidad de ejercer conforme al don, o pudiéramos decir de esa manera, o al talento que tenían para hacerlo. Claro, algunos lo desperdiciaron, algunos se apropiaron. Y por eso es que nosotros, hermanos, en nuestro país hemos tenido una mala imagen acerca de los gobiernos. Pero parte de la culpa ha sido también de la iglesia. Poco oramos por nuestros gobiernos. Poco oramos por las personas que están en las autoridades. Ahora bien, pero alejémonos un poco de ello. Quiero que entienda, iglesia, que el apóstol está diciendo de que Dios es el que estableció todas las autoridades que rigen el mundo entero. Estos presidentes, reyes, todo tipo de gobierno, gabinete de gobierno, asambleas, todo lo permite Dios y lo establece Dios. Porque oiga lo que dice el verso 3, los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. La posición original de todo gobierno terrenal, estoy hablando del gobierno terrenal, toda posición de gobierno terrenal tiene que esforzarse y trabajar para el bien del pueblo. Esa es la posición original con la que se establece un gobierno. De poder, hermanos, revocar toda su autoridad para el beneficio del pueblo o la población de su país. Oiga bien, pero eso quiere decir, iglesia, eso quiere decir que la iglesia de Cristo no es menos hablando de este tema. Solamente porque parezca que no tiene representación en las más altas entidades de gobierno, no significa que la iglesia de Jesucristo es menos. Es todo lo contrario. Es la iglesia a la que Dios, por medio de Jesucristo, le otorgó la máxima autoridad para hacer lo que ningún gobierno puede lograr. Es la iglesia la que puede, a través de la iglesia, Jesucristo, y a través de su Espíritu Santo, es que puede lograr la transformación del ser humano. El gobierno puede meter tras las rejas a cualquiera, pero eso no significa de que él va a cambiar su corazón. Un asesino puede ser asesino dentro y fuera de la cárcel. Los gobiernos no pueden llegar hasta donde Dios puede, el corazón de todo ser humano.
Esa autoridad ha sido otorgada por Dios a la iglesia. Esa autoridad ha sido dada por Dios a su pueblo, a su novia. Aleluya. La iglesia, hermanos, tiene la autoridad, diga conmigo, autoridad para la libertad de esclavitud de pecado, para la libertad de opresiones. Escuche bien, iglesia, la iglesia es la máxima representante de Dios en la tierra y es la administradora de la autoridad máxima que rige el mundo. Todos los gobiernos son puestos por Dios, pero la autoridad máxima la tiene la iglesia. ¿Qué significa eso? Que así como la autoridad máxima la rige la iglesia por la palabra del Señor, también así es más responsable de hacer cumplir los mandamientos. Así es de responsable a la vez de que nosotros como iglesia sepamos representar lo que realmente significa la autoridad, lo que realmente significa ser un cristiano hijo de Dios. Estamos hablando, iglesia, estamos tratando de decir que si la humanidad, lo voy a decir en un aspecto terrenal, le tiene un gran respeto al gobierno, a la bandera y al escudo salvadoreño, cuanto más nosotros que representamos al reino de los cielos, cuanto más nosotros debemos tener respeto, reverencia a la palabra del Señor, aleluya. Y debemos, hermanos, tener esa actitud. Debemos comprender, iglesia, estas verdades. Así como un documento nos convierte en ciudadanos salvadoreños, así también la sangre de Jesucristo nos convierte en ciudadanos del reino de los cielos. Un reino que no es digno de este mundo. Un reino al cual Dios por medio de la sangre de Jesucristo nos da la autoridad o la autorización de poder pertenecer. No existe, iglesia, autoridad más alta que la iglesia tiene en esta tierra por medio de Jesucristo. Por eso, iglesia, allá en Mateo capítulo 28, verso 18, Jesucristo hizo una aseveración hacia esta autoridad. Oiga lo que dice Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, diga conmigo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Y toda qué es, iglesia? Toda es toda. No hay nada fuera de la autoridad de Jesucristo. No hay nada fuera de la autoridad de Jesucristo. Busque conmigo Colosenses capítulo 1, verso 15. Colosenses capítulo 1. Vamos a leer el verso 15. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a Dios. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga
la preeminencia. Vea, hermanos, cómo Colosenses establece o explica la máxima autoridad sobre todo el globo terráqueo. No hay, hermanos, gobierno que supere la autoridad de Jesucristo. Por eso Jesucristo, cuando Pilatos le pregunta, ellos te entregaron, tu pueblo te ha entregado, tu nación te ha entregado, los que dices tú que eres el rey de ellos te han entregado. Jesucristo dijo, nadie me ha entregado, porque los que son realmente de mi reino no están aquí conmigo. Mi reino está en los cielos. Nadie me ha entregado a ti. Yo estoy entregando mi vida. Yo la pongo, dijo Jesucristo, y la voy a volver a tomar. Porque aún le dijo Jesús a Pilatos, aún le dijo, mi Dios o mi Padre, lo pudiéramos decir de esta manera, es el que te ha dado la autoridad de estar donde tú estás. Mi Padre es el que te ha puesto ahí. No estés pensando que estás en el gobierno por tus propios medios. Aleluya. Ve, hermanos, qué importante es que entendamos cómo la ley, hermanos, tanto la terrenal como en este caso la espiritual, tiene que regir nuestra vida, porque de lo contrario, el verso 2 de los versículos que leímos de Romanos 13, podremos correr un gran peligro. Oiga lo que dice el verso 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Pero la palabra no es resiste así como de aguantar, sino que ejerce una resistencia a no aceptar la autoridad. A eso se está refiriendo el apóstol. Se está resistiendo a no sujetarse. Se está resistiendo a no obedecer a lo que Dios estableció en su palabra. Está teniendo una resistencia. ¿Y cómo podríamos ejercer resistencia? ¿Sabe qué hacemos la mayoría? Empezamos a hablar de las cosas que no nos gustan en la iglesia. No, es que el pastor dijo eso y no me gustó. Es que permitieron esto y no me gustó. Es que cantó la hermana fulana y yo no sé por qué la pusieron a cantar. Está presentando resistencia a la autoridad puesta por Dios. ¿Y qué es lo que dice? Oiga lo que sigue diciendo el apóstol acerca de esto. Y los que resisten. Esto es peligroso. Dígale al vecino que tiene la par. Esto es peligroso, diga. Esto es peligroso. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Oiga lo que el apóstol Pablo está diciendo. Acarrean condenación para sí mismos. Por eso preguntaba, hermanos, al inicio, ¿cuántos realmente queremos salvarnos? ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios? ¿Cuántos queremos contemplar al reino de los cielos y entrar, no tener tropiezo? Pero es importante que entendamos que no se van a hacer las cosas como nosotros decimos. No se van a hacer las cosas como nosotros creemos. Tienen que hacerse las cosas como Dios manda en su palabra, como Jesucristo lo dijo. Así es que tienen que hacer las cosas. No puede ser de otra manera. De lo contrario, está sin querer o sin darse cuenta, podría estar presentando alguna resistencia a la autoridad. No hablo, hermanos, de la autoridad de la iglesia. Hablo de la autoridad de Cristo. Hablo de la autoridad de Dios. Porque, oiga, lo vuelvo a repetir, Jesucristo, esas palabras a mí me están rebotando. Jesucristo dijo, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué significa? Hablando del tema del que estamos hablando, que tanto mi vida como su vida tiene que estar regida no por lo que diga el pastor o por lo que le diga la organización, lo que diga la iglesia. Tiene que estar regida por Cristo. Tiene que estar regida por la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Pero aún, hermanos, si decimos obedecer a Cristo, tenemos que estar bajo autoridad.
Esa es la base principal por la cual Dios va a identificar si usted de verdad se humilla delante de Él. De lo contrario, está presentando resistencia, y aunque estemos declarando de que estamos en bendición, aunque estemos clamándole al Señor y estemos diciendo a los cuatro vientos que Dios es misericordioso y que Dios me va a bendecir, si no obedece a lo que dice la palabra y pone resistencia, está acarreando maldición para su vida. Aunque no digan amén muchos. Bendito Dios. Por eso, iglesia, es importante que como iglesia sepamos ser buenos administradores de la palabra de Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Efesios capítulo 4, verso 11. Vean lo que dice la palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, diga conmigo todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, quiero explicarle rápidamente lo que dice el verso 12 de Efesios 4 que hemos leído. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué podríamos interpretar con respecto a eso? Si teníamos el concepto en algún momento el concepto de que la iglesia le iba a resolver los problemas, estamos equivocados. Porque aquí, hermanos, a la iglesia tiene que venir a formarse como un verdadero discípulo del Señor. Por eso yo lo decía hace como un par de años, parece, o año y medio. Yo decía, miren, a mí no me preocupa que las pruebas vengan a su vida. Lo que me preocupa es cuánto puede resistir. Porque a veces la prueba, hermano, es parte del proceso del crecimiento espiritual y debemos entender esta verdad. Debemos comprender estas verdades. Debemos ser pasados por el fuego. Y lo que nosotros tenemos que intentar hacer, los que estamos a la cabeza de este lugar como congregación, es buscar la manera de que nos perfeccionemos para la obra del ministerio. Así lo establece el apóstol. El crecimiento espiritual no es evitar los problemas, es saberlos vencer en el nombre de Jesucristo y tener la actitud correcta, tener el carácter correcto. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Rijamos nuestra vida bajo la autoridad de Dios a través de su palabra. Rijamos nuestra vida bajo la autoridad y el gobierno de Dios. Por eso me encanta y quiero que lo busque conmigo, el libro de Tito, capítulo 3, el verso 1 y 2. Tito, capítulo 3, verso 1 y 2. Vea lo que dice. Recuérdales, y esto es para que siempre lo lleve presente en su mente y en su corazón. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Oiga,
recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Les recuerdo el capítulo 3 de Romanos 3, es la base del que iniciamos esta meditación. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Es simple lógica. Haz lo bueno. Y que dice, y tendrás alabanza de ella. Si a nosotros se nos hace fácil comprender esta lógica, ¿por qué no también la aplicamos en el aspecto espiritual? Fíjense que para el que hace lo bueno y no le teme a las autoridades, aquí en El Salvador es común un dicho. Bueno, dicen, si al que nada debe, ¿a qué se refieren con que nada deben? No ha infringido la ley. No le ha faltado a nadie. En pocas palabras quiere decir, si yo no tengo enemigos, yo no tengo miedo de que me vayan a meter preso porque le debo a alguien si yo no le debo a nadie. Está hablando de que está haciendo referencia a que es una persona justa, a que es una persona correcta, a que es una persona decente, que es una persona respetuosa, que es una persona que más bien recibe alabanza de ella. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Si cuando decimos el que nada debe, nada teme, está haciendo referencia de un perfil de buena persona. Pero hermano, a quienes dicen eso o decimos eso y como que no es tan cierto. Dice la palabra del Señor que el impío corre sin que nadie lo persiga. ¿Por qué? Porque sabe que en su conciencia hay algo que no está bien. Por más oculto que tenga lo que tenga. Fíjese que quiero ver, aproximadamente cerca de los 20 años de ser parte del Ministerio de Alabanza y de andar para arriba y para abajo. Y miren, hermanos, habrá cosa que trae una gran satisfacción en el corazón de uno. Es que hoy yo puedo ir, si Dios nos prestara más oportunidad. Incluso yo con mi esposa estuvimos hablando hace poco acerca de eso. No habrá cosa más maravillosa que usted puede ir donde quiera, como sea, con quien quiera. Nadie le va a pelar la cara en ningún lado. Cuando uno se porta a la altura de respetar a Dios y su voluntad, hermano. ¿A qué me refiero? En estos casi 20 años, hermano, no crean, oportunidades de faltarle el respeto a Dios y de serle infiel a mi esposa he tenido. Cantones que ni siquiera sabía yo que existían. Jovencitas que no tienen, hermanos, ni siquiera idea de lo que es darse a respetar o tener dignidad. Ay, hermano, usted en estos 10 y algo de años, le digo, he visto cosas. Y no hay más hermoso, no hay nada más maravilloso
que poder yo andar con mi esposa en cualquier lado y sin que nadie diga, no, yo lo vi al pastor, lo vi al hermano fulano, lo vi en tal parte. Para más, hermano, yo he visto cosas, fíjese. De repente yo he andado en San Salvador y mire, ay, si es que como la palabra de Dios, hermanos, es tan fiel y es tan verdadera y es tan eficaz, fíjese que a veces uno ni siquiera se quiere dar cuenta. Lo digo de forma personal. A veces yo ni cuenta me quiero dar de las cosas que se dicen de repente de algo otros hermanos. No hablo de esta iglesia. Hablo de una cantidad de personas que de repente conozco por cuestiones del ministerio. E incluso de otros ministerios de alabanza. Y yo soy bien así, hermano. Yo le digo a mi esposa, mira, entre menos sé, es mejor. Así yo tengo paz en mi corazón. No preocupándome por eso. Entre menos sé, es mejor. Lo mejor es que ni me cuenten. Pero yo lo digo, hermanos, en el sentido de que no quiero perjudicar mi corazón. O sea, ser perjudicial en ese sentido. Siempre espero que las cosas ocurran conforme a la ley de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a la ley de Dios no existe ser humano que pueda burlarla. A la autoridad de Dios no existe ser humano que pueda engañar. ¿A qué me refiero? A que frente de mí usted pudiera decir que es un buen cristiano, que es un buen creyente, que es una persona que es fiel a Dios. Pero si los frutos que la palabra de Dios establece como resultado de una verdadera fidelidad no están en usted, yo primero lo pensaría. Yo lo pienso, hermano. Porque eso es como cuando usted mismo mira que un ladrón se roba algo y después le está diciendo que puede confiar en él, que él no quiebra ni un plato. Lo que quiero decir es que a veces ni siquiera me quiero dar cuenta, y andando por allá en San Salvador o andando por otros lados, he visto personas que andan, pastores, he visto, y lo digo con todo respeto, hermano, y con una gran pena y vergüenza, pastores he visto que andan de la mano y no con su esposa. Es terrible. Es terrible. Pero cuando, hermanos, uno realmente quiere salvarse, esas son cosas que no deben de perjudicarlo. Más bien, si usted anda caminando bien delante de Dios, son cosas con las que usted debe de alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Son cosas que realmente tienen que llenar su corazón. Tienen que llenar de satisfacción su corazón. Yo le decía a mi esposa, íbamos para Ciudad Barrios, parece que íbamos esa ocasión. Yo le decía, no hay nada más lindo y hermoso que yo puedo ir a cualquier lado, hermanos, y no tener aquel temor, aquel miedo de que me llegaran a señalar y decir, no, hermano. No hay cosa más maravillosa que eso. Y sabe, eso es experimentar la verdadera paz que Jesucristo dijo que daría. Poner la cara donde sea y con quien sea. Poder decir, mire, no le soy fiel a Dios a la perfección, pero viera cuando lo intento, cómo Dios me bendice, cómo Dios se glorifica en mi vida, cómo Dios se manifiesta en mi familia, cómo Dios se ha glorificado en mis hijos, cómo Dios, hermano, esas son las cosas que vienen a ser recompensa de parte de Dios cuando nos esforzamos a serle fiel. Pero ¿qué significa? Volvemos al punto, no es que me haya escapado o salido del tema, no. Eso es demostrarle a Dios que estamos bajo su autoridad. Eso es demostrarle a Dios que estamos bajo autoridad. Es reconocer su gobierno. Es reconocer su máxima autoridad. No solo en las cosas, hermano, en las que aparentemente podemos meternos como la unción, no. Sino que nosotros arrastremos las bendiciones para nosotros. Cuando la palabra del Señor dice que debemos buscar primero el reino de Dios. ¿Y qué dice? ¿Qué está queriendo decir? Que debemos buscar su gobierno y sujetarnos a Él.
Debemos buscar su gobierno y sujetarnos a esa justicia divina, a la máxima autoridad. Y oiga bien, entonces usted no va a preocuparse por perseguir la bendición, sino que la bendición vendrá a usted. La bendición Dios se la dará a su vida. No la va a perseguir, sino que la palabra promete, la palabra de Dios promete que lo que tocare con su mano, eso será bendito, eso será bendito. Lo que usted haga, Dios lo va a bendecir. Eso, hermanos, es estar bajo autoridad. Eso es estar bajo autoridad. ¿Es importante la membresía? Claro que sí. Vuelvo y retomo lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Si los gobiernos, hermanos, logran organizarse para poder ejercer, la iglesia es la primera que debería dar ejemplo de ello. La iglesia es la primera que debería de dar, hermanos, ejemplo de ella. Lo mencionaba, por eso no quería, hermanos, mencionar tanto lo que se hablaba el domingo recién pasado. Pero si retomando un poco de ello, si estar bajo autoridad y bajo el gobierno de Dios implica a que usted debe reconocer que debe ser parte de una congregación, de una iglesia, debe de aprender a ser fiel a Dios en esa iglesia, en esa congregación. Debe de serle fiel a Dios ahí, porque de lo contrario es imposible. Es imposible que Dios le pueda creer a usted que le es fiel. Es imposible. Y por eso, hermanos, debemos entender lo que en realidad el gobierno de Dios representa en la iglesia. Si tenemos mala imagen de los gobiernos terrenales, eso no debe de ser, hermanos, como objeto de injuriar o perjudicar la autoridad de Dios. Porque el apóstol por eso lo aclara y dice: todos los gobiernos, los magistrados, los presidentes, no están para difundir temor al que hace el bien. No están para ello, sino al malo. Pero ese ser malo a veces, hermano, es directamente con nosotros mismos. Porque a veces somos buenos en algunas áreas de nuestro estado espiritual, pero en otras somos muy perjudiciales. ¿Por qué? Porque todavía no comprendemos que debemos nosotros de estar bajo la cobertura del gobierno de Dios. Siempre estamos pensando en hacer las cosas como nosotros queremos. O de repente, hermanos, una de las cosas que se mencionan en las congregaciones cuando se presenta resistencia a la autoridad, simplemente es criticar. Decir: no estoy de acuerdo con eso. Decir: esto no me parece, no me gusta. Y eso es estar presentando resistencia. Verso 4 del capítulo 13 de Romanos: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, o sea, es decir, no solamente se sujete a la autoridad puesta por Dios por temor al castigo. No es simplemente eso, sino también, dice el apóstol, por causa de la conciencia. Es decir, por causa de nuestro corazón engañoso muchas veces. Un corazón, hermanos, que de repente nos induce a pensamientos totalmente equivocados con respecto a lo que es en realidad la autoridad. Váyanse conmigo a Filipenses capítulo 2, verso 5. Filipenses capítulo 2, verso 5.
Cuando lo tenga me da un fuerte amén. Porque esos versículos quiero que los leamos juntos. Amén. Dice así la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, aleluya, y le dio nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Cristo Jesús. Y se la va a dar desde las fuertes al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vean lo que dice el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y aún pudiéramos decir debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Se goza, iglesia. Gócese en la presencia de Dios. Él es la máxima autoridad. Él es el gobierno absoluto. Él es, aleluya. Por lo cual, hermanos, debemos exaltarle, debemos cantarle cánticos, debemos, hermanos, entregarle totalmente nuestra vida, pero también debemos obedecer a la ley de su gobierno. También, hermanos, debemos obedecerle. Qué maravilloso es ver a Jesús cómo obedece la voz de su Padre. Y en más de una ocasión, cuando está dando la enseñanza, a mí me encanta cuando Jesús expresa y dice: esto no lo digo yo, lo dice mi Padre quien me envió. Se está reconociendo, hermanos, que en ese momento Él no estaba dando la enseñanza o rigiendo una ley por el hecho de querer observar. Porque mire, hermanos, y esto para los predicadores, yo siempre, hermanos, lo he dicho, he dejado de hacerlo, pero siempre he sido del pensar que este lugar se debe siempre predicar palabra de Dios. Pero la palabra de Dios no debe de ser motivada. Oiga bien lo que voy a decir. No debe de ser motivada por las circunstancias que ocurren. ¿Sabe por qué? Porque entonces, si no tenemos cuidado, podría estar enseñando o predicando algo que usted piensa y no lo que Dios quiere que diga. Aunque no digan amén. Así es. Los predicadores tenemos que tener cuidado de ser, hermanos, buenos administradores de su palabra. Porque no es cualquier cosa lo que está en juego. Son nuestras almas. Son las almas de los que están escuchando la palabra la que está en juego. Por lo cual esto nosotros debemos saberlo, hermanos, enseñar. Esto no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Lo dice Dios a través de su palabra. Lo dice Dios a través de su gobierno. Por eso la iglesia, el púlpito no debe ser usado para hacer señalaciones directas. El púlpito no debe de ser utilizado, hermanos, para estar hablando del problema que está ocurriendo. Porque entonces nos estamos desviando. Porque ¿en qué nos estamos desviando? En no poner atención, en no tener una mente limpia, un corazón puro delante de Dios, para preguntarle a Dios: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo hable? ¿Qué es lo que tú quieres decirle al pueblo
nos volvemos, hermanos, instrumentos que tienen suciedad. Y aquella palabra que Dios quería traer tuvo tropiezo, porque nosotros no tuvimos el cuidado de preguntarle a Dios. Hizo, hermanos, todo predicador, evangelista, todo, hermanos, el que enseña la palabra debe de entender que debe de tener una vida más pura y digna delante de Dios. Por eso, hermanos, Dios respaldó y puso en alto los nombres de aquellos que realmente se sujetaron a su gobierno. Por mencionar algunos de los casos, Samuel. Yo admiro por qué la palabra de Dios dice que el profeta Samuel, de todo lo que dijo, dice que Dios se encargó de que ninguna palabra tocara suelo. ¿Qué significa? Que todo lo que el profeta Samuel decía, no lo decía de su propia voluntad. No lo decía porque de repente él tenía algo contra alguien, no. Lo decía porque él tenía el cuidado de ser un vaso útil delante de Dios, ser un vaso limpio delante de Dios. Y eso, hermanos, provocaba que lo que él dijera estaba siendo gobernado por Dios. ¿Queremos eso o no lo queremos? Algo así como que gócese, gócese, iglesia, gócese. Debemos anhelar, hermanos, ser instrumentos útiles al Señor. Debemos anhelarlo. Pero como ya lo decía, y es el énfasis de la enseñanza de esta tarde, debemos aprender a estar bajo el gobierno de Dios. Debemos, hermanos, aprender a estar bajo el gobierno de Dios. El próximo domingo, si Dios nos lo permite, vamos a estar hablando acerca de eso. Lo importante, hermanos, cómo se formó la primera iglesia en el Nuevo Testamento. ¿Cómo fue y cuáles fueron los primeros problemas que hubieron? ¿Cuáles fueron las primeras situaciones que los apóstoles tuvieron que pasar? No crea, iglesia, de que porque se vio el día del Pentecostés y se dio aquel gran avivamiento y en un solo día había una congregación de más de 3,000 almas, no crea que la iglesia primitiva no pasó por problemas. ¿Cómo no? No solo sufrió persecución, sino que también entre hermanos empezaron a ocurrir problemas, al grado que cuando la primera iglesia se forma, comenzaron a criticar a los apóstoles. Aunque usted no lo crea, pero comenzaron a haber los primeros problemas. ¿Y con quiénes? Con aquellos que no querían sujetarse a la autoridad de Dios. Iglesia, debemos estar bajo el gobierno de Dios. Debemos someter toda nuestra voluntad a esa ley que rige nuestra vida. Y qué mejor, hermanos, entender esta verdad, que somos representantes de Dios en la tierra. Si la gente respeta las leyes, cuanto más nosotros. Si la gente respeta las autoridades, cuanto más nosotros, iglesia. De lo contrario, estaríamos dando una mala imagen del Dios que decimos nosotros seguir. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Hasta aquí vamos a dejar esta meditación de la palabra. Dios les bendiga a todos, hermanos, en Cristo Jesús. Estamos terminando nuestra transmisión. Nuestra página de Facebook, MPI Ciudad de Sion, Colonia Cuscatlán. También nos pueden buscar como @Ciudad de Sion El Walter. En YouTube, suscríbete en YouTube y búscanos como MPI CS Colonia Cuscatlán. Suscríbete a nuestra página de Facebook y síguenos en suscríbete a nuestra página de YouTube y síguenos en nuestra página de Facebook, que también nos puedes buscar como @Ciudad de Sion El Walter. También
Saludos a los hermanos que nos están viendo. Sebastián López, Yanira de Maya, Dios le bendiga. Eddie Beltrán, Eddie Misi, Alfredo García, Dios le bendiga. Hermanito Oscar Amaya, Dios le bendiga. Bir Rodríguez, Crispin Reyes, Milagro Chávez, Dios le bendiga a todos los que nos están viendo. No estate al pendiente de nuestra página de Facebook para recibir notificaciones y saber cuándo estamos transmitiendo. Saludos a todos los que nos están viendo y a los que no nos están viendo. Y aquí dejamos nuestra transmisión. Dios les bendiga a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, como decía, MPI Ciudad de Sion Colonia y Cucatlán. Dios les bendiga a todos. Muchísimas gracias. Dios les bendiga. Saludos. Adiós.